Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, otra vez nos encontramos en el canal. Esta vez el doctor Cafera va a continuar con la primera parte de una prolongada historia de vida que compartimos, en donde se habían revisado algunos temas como el surgimiento del Big Bang, la explosión del mismo y la evolución, dando origen a la vida, y habíamos llegado hasta la evolución de la materia viva. En este segundo momento retomará a través, desde la llegada de los monos, el Homo sapiens y el hombre actual en el Neolítico. Bueno, lo escuchamos. Buenas tardes. Hoy nos vamos a ocupar de un lapso más acotado que en la primera de las entregas acerca de esta prolongada historia, que es la que se extiende desde la aparición de los monos, entre ellos los homínidos, hasta el Homo sapiens. Vamos a hablar, por lo tanto, tan solo de millones de años y no de miles de millones de años. Bueno, los primeros primates, también llamados simios o monos, tienen una data de 55 millones de años. Su hábitat fue África, que estaba cubierta por selvas. Eran mamíferos grandes, de 50 a 200 kilos, placentarios, que vivían en los árboles y se alimentaban con sus hojas y con sus frutos. Y conformaron la familia de los bonobos, la de los orangutanes, los gorilas, los chimpancés. Hace 8 millones de años, los biológicos, producto de procesos de adaptación, ya no cuelgan, caminan, se convierten en animales ópticos, facultad innecesaria en la selva oscura donde no se filtraba el sol, y como son homeotermos, pueden vivir en distintos climas. Por eso que terminaron abarcando todo el planeta. La lucha por los alimentos y la seguridad los condicionaba. Conformaron la familia de los homínidos con sus especies Ardipithecus, Australopithecus, ahí está Lucy, la más conocida, porque son los restos que mejor se han conservado, que data de 3.200.000 años, y los Homos, el Habilis, el Erectus y tantos otros. Tal vez el más conocido son los neandertales, que desaparecieron hace 40 millones de años, y por último los Homo sapiens, que somos los únicos sobrevivientes. El hombre y la mujer, o los hombres y las mujeres primitivas, ganaron las sabanas próximas y de ahí fueron al mundo entero, en un proceso que duró 2.600.000 años. Ya en el nuevo nicho, dos armas fundamentales posibilitaron la adaptación. Por un lado el trabajo, por el otro lado la capacidad de vivir en una sociedad armoniosa. Las necesidades determinan el trabajo, que da origen a la mano y a la representación en la corteza cerebral, que crece significativamente. La función hacia el órgano, afirmaban los anatomistas, y la necesidad, que es del hombre, determina la motivación, que es un estado de excitabilidad óptima neurológica que posibilita los aprendizajes fisiológicos, y la repetición de estímulos simultáneos propioceptivos originados en los músculos, en los tendones, en las articulaciones, más el refuerzo del éxito en el objetivo del movimiento, y cuando se adquiere del lenguaje, consolidan los circuitos cerebrales, huellas de memoria que posibilitan las praxias, que son movimientos adecuados a un fin, y los hábitos motores. El trabajo hizo al hombre, afirmaba Engel, y ese es el camino neurofisiológico. Los hombres primitivos o paleolíticos conformaron una sociedad solidaria, donde la promiscuidad, las relaciones del conjunto de hombres y el conjunto de mujeres, evitó las peleas permanentes que tienen, por ejemplo, los machos por las hembras entre los chimpancés, que se asemejan muy mucho desde el punto de vista del genotipo con nosotros. Tienen un genoma en el 99% similar al nuestro. Y además existe una cuidadosa
conducta de los machos hacia las crías, que en ocasiones son alimentos en tiempos de carencia, de pocos alimentos en otras especies. Los hombres y las mujeres primitivas o paleolíticos fueron sociales, sentipensantes y simbólicos. Los hombres primitivos, afirma José Luis Arzuaga, director del yacimiento de Atapuerca y el Museo de la Evolución Humana de Burgos, eran guapos, coquetos, atléticos, parte del mundo, tenían una vida social armoniosa, contaban historias maravillosas, eran artistas. Hay múltiples, han dejado múltiples testimonios en las cuevas que habitaron ellos. Los hombres y las mujeres, y esto hay que remarcarlo, porque estas eran recolectoras y cazadoras. La época del hombre primitivo, en tanto la mujer junto al fuego y la cría, es una de las tantas narraciones machistas propias del siglo XIX. Las mujeres, para no quedarse atrás y transformarse en presa, necesitaban un estado físico óptimo producto de una actividad física similar a la de los hombres. Además, se han hallado fósiles, restos de fósiles de mujeres junto a armas junto a armas de cazador. La descendencia en estas comunidades estaba en la línea femenina, en tanto la paternidad era social. Una mujer era la madre y el conjunto de los hombres los tíos. Hace 2.600.000 años, el hombre primitivo comienza a extenderse por el mundo. Existen evidencias de 1.800.000 años en el Mediterráneo oriental, de 1 millón en Europa y en Asia, de 50.000 años en América del Norte y 40.000 en Australia. A mediados del siglo XIX, nacen Iván Pavlov en Rusia y Santiago Ramón y Cajal en España, y obtienen el Premio Nobel de Medicina en 1904 y 1906 respectivamente. Habían descubierto la materia consciente y la teoría de la neurona, la actividad nerviosa superior, la fisiología del sistema nervioso. Los dos mueren en la década del 30 del siglo XX. Ramón y Cajal fue un trabajador incansable de la ciencia. Médico pobre, con su microscopio descubrió que aquellas células, las neuronas, no se limitaban a acompañarse, sino que se besaban, decía él. Una función clave: conducían los estímulos que viajaban a través de sus cuerpos y prolongaciones y las transmitían a otras neuronas a través de sustancias químicas. Y todo lo documentaba con un plumín con tinta china, en unas hojas que hoy se exhiben en varios museos del mundo, en una magnífica expresión de arte y ciencia. Estamos hablando de la teoría de la neurona. Hoy sabemos que cada sistema nervioso humano tiene 100.000 millones de neuronas y que cada neurona puede tener 10.000 millones de conexiones con otras tantas neuronas y posibilitan entonces billones con B de circuitos por donde los estímulos circulan a 100 metros por segundo. Y millones de personas en el mundo conocen los nombres de algunos neurotransmisores como la adrenalina y la dopamina. Se concentran en la corteza cerebral, constituyen la materia consciente y la materia emotiva. Pavlov descubrió la actividad nerviosa superior, el reflejo consciente, voluntario de nivel superior, de lo que sucede en el mundo que lo rodea y en su propio cuerpo. Tenía en su laboratorio un busto de Descartes, que fue el primero en hablar del reflejo, pero condicionado por los tiempos, lo limitó al reflejo elemental no consciente ni voluntario, ya que el otro, el del pensamiento, el de las ideas, lo monopolizaba la Iglesia y lo supervisaba la Inquisición. Con el Homo sapiens llega la materia consciente, el hombre sentipensante, que modifica al mundo y a sí mismo, capaz de conocer acerca del pasado y de su futuro, de percibir emociones y sentimientos. El hombre primitivo no conoció a la inteligencia artificial, pero inventó la inteligencia. Su cerebro, la cantidad de neuronas, crecieron a través de los tiempos en el proceso de adaptación y la posibilitaron.
El proceso de adaptación lleva a la cefalización. Todos los animales pluricelulares tienen sistema nervioso y el estudio de los mismos permite llegar a algunas conclusiones. La evolución reconoce cambios cuantitativos y cualitativos. Los organismos animales se desplazan teniendo un eje de simetría bilateral, por lo general de atrás hacia adelante. Ahí se enfrentan a las novedades. Ahí se ubican los órganos sensoriales y vecinos. A ellos se concentran las estructuras del sistema nervioso central. Ese proceso se denomina centralización o cefalización. El cerebro del elefante tiene una relación con su cuerpo de 1 en 580. El del chimpancé 1 en 75. El del hombre significativamente mucho más grande, 1 en 35. El nervioso es el tejido más sofisticado, es el que consume más energía, más nutrientes, más oxígeno, y a través de las funciones cerebrales superiores que implican procesos de aprendizaje fisiológico nos posibilitan una mejor adaptación. Acerca de la filogenia del sistema nervioso. Los peces disponen de un sistema nervioso compuesto por un cilindro de nervios segmentales que se modifica parcialmente en los anfibios y de manera más significativa en los reptiles, los que poseen a la par de mayores funciones de adaptación, mayor volumen de estructuras nerviosas en el extremo anterior. A partir de los reptiles se diferencian las aves y los mamíferos. Las formas más simples de los mamíferos, los roedores, ya tienen un sistema nervioso similar al del hombre, con sus hemisferios cerebrales, por lo que en el cerebro humano constatamos la existencia de distintas estructuras funcionales que evolucionaron en distintas épocas. Cuando en el cerebro de nuestros antepasados, por necesidades surgidas en el proceso de adaptación, crecía una nueva forma, una nueva zona, sometía a la anterior que se conservaba. Con excepción del ser humano, las respuestas de los animales pluricelulares al objeto sexual, a la comida o al predador peligroso son automáticas y programadas. No existe, por lo tanto, el dilema. La organización interna del hombre, huesos, músculos, órganos internos, etc., es igual a la de los gorilas y los chimpancés, y aunque los aparatos sensoriales y motores del sistema nervioso son similares también, el cerebro es mucho más grande, y esto se debe al enorme aumento de las neuronas asociativas en la corteza cerebral, ubicadas entre las sensoriales y las motrices, que permiten la actividad nerviosa superior. La liberación de las manos posibilitó la utilización de instrumentos y el surgimiento del Homo faber. La adquisición del lenguaje, algunos hablan de 50.000, 70.000 años atrás, del lenguaje que se interiorizaba y que se interioriza y posibilita el pensamiento abstracto, posibilita entonces la aparición del Homo sapiens, ¿no? En la base, ¿qué es lo que encontramos nosotros? El trabajo en un ser social. Y ahí está el 1% diferente a los chimpancés. La filogenia del sistema nervioso se repite en la ontogenia humana. Durante el desarrollo embrionario se esbozan primero las formas más antiguas, el nivel arquineural o cerebro reptil, que luego sometido por el palio neural, expresado por el nivel subcortical y por último por el neoneural, la corteza cerebral. Los recién nacidos son seres completos, pero con un sistema nervioso inmaduro que, si bien evidencian cambios significativos en los primeros años, su proceso de maduración finaliza cercano a los 20 años. Esto lo hace vulnerable y esa vulnerabilidad lo hace esencialmente social. Entonces, y acá intentamos en este gráfico sintetizar estas cuestiones, el nivel más antiguo del sistema nervioso central está constituido por la médula espinal y por el tronco cerebral, que dan respuestas automáticas. Este nivel no es consciente ni es voluntario. El nivel palioneural es subconsciente e involuntario. Está vinculado a sensaciones de placer y displacer, al hambre, la sed,
la vigilia, el sueño, la actividad sexual. Se lo denomina cerebro emocional. Las emociones en general implican pérdida de control, de inhibición del nivel superior. La corteza cerebral es sede de actividad nerviosa superior. Ahí están las percepciones, que son procesos de reconocimiento e identificación de los estímulos, las praxias, movimientos precisos adecuados a un fin. Ahí se gesta el lenguaje, que posibilita el pensamiento abstracto, y el control de la conducta, que implica procesos de inhibición de los niveles inferiores. Se denomina cerebro intelectual. El neurofisiólogo Hagley Jackson sostiene estos tres principios. La evolución o maduración es el pasaje de lo inferior bien organizado a lo superior menos organizado. Es el pasaje de lo más simple a lo más complejo. Es el pasaje de lo automático a lo voluntario. Las zonas anatómicas topográficas no se modifican, pero surgen nuevas funciones en los niveles superiores que, por otra parte, van subordinando a los inferiores a través del proceso de inhibición, de freno. El hombre primitivo paleolítico aprendió a conservar el fuego. No conoció la escritura, pero inventó la palabra. Tampoco conoció la inteligencia artificial, pero inventó la inteligencia. Al pasar de los 350 gramos del cerebro de Lucy, la Australopithecus, al del Homo sapiens de 1450 gramos. Esto, y además tenemos que agregar que inventó las civilizaciones, ¿no? En la base del universo simbólico, de las formas lingüísticas, las imágenes artísticas, los símbolos míticos, los dogmas religiosos, en los sueños de Shakespeare, para sintetizar, está la materia sentipensante, el sistema nervioso que posibilita. Algunos comentarios acerca de la enfermedad. Los hombres y mujeres prehistóricos eran verdaderos atletas. Eran verdaderos atletas a los 40 años y a los 40 años morían. Se quedaban atrás. Este es el diagnóstico que se encontró in situ en estudios hechos en Oceanía con comunidades primitivas, y esta era la causa de muerte. Eran comunidades nómades y la causa era esta, justamente la del quedarse atrás. Era un dilema entre plenitud y muerte. El que se debilitaba era presa. Cuenta Jack London, escritor norteamericano, que allá en el Yukon canadiense, un grupo nómade decide abandonar a un viejo que no puede acompañar ya al grupo en su traslado, ¿no es cierto? Un hijo lo acomoda contra una piedra y prende una fogata para calentarlo y evitar se acerquen los predadores. El viejo se queda pensando cuando él abandonó a su padre. En tanto el fuego se va apagando y se acercan los aullidos de los lobos. En la sociedad primitiva no existían los viejos con las patologías degenerativas que acarrean. La decadencia no la registraban genéticamente. Las infecciones eran propias de la lucha por la adaptación. Las enfermedades son propias de la civilización. La medicina social entiende que las principales determinantes de las mismas son las condiciones de vida y de trabajo, el hábitat y las genéticas. Algunos comentarios acerca de la muerte. Entre nosotros la evidencia es el cadáver, y para el diagnóstico médico es importante el electroencefalograma plano. Hay evidencia de culto a los muertos en una especie Homo hace 400.000 años en Atapuerca, Burgos. Los egipcios lo hacían con sus faraones, en tanto que al resto se lo devoraba el desierto, ¿no es cierto? Los papas romanos, que sostenían que tan solo estamos de paso en la tierra y el tema importante es la eternidad post-mortem, se construyeron grandes tumbas lujosas flanqueadas por enormes leones de mármol que les aseguraban su permanencia terrenal. Entre nosotros, el culto a los muertos
tuvo una vigencia muy importante hasta los años 50, donde las mujeres de condición más humilde entraban al luto hacia los 40 y así permanecían, ya que siempre había algún muerto en aquellas familias numerosas, algunas que ni siquiera conocían, familias europeas a veces. El genocidio de la conquista de América y otros tantos que registran la historia, así como consecuencia de las guerras, son otro costado del tema. Los mexicanos celebran con mucho entusiasmo el Día de los Muertos. José Gervasio Posadas, artista grabador, burlándose de compatriotas de medio pelo que emulaban a la aristocracia francesa de la época de Maximiliano, hizo famosa la calavera garbancera. Los garbanceros eran originarios muy pobres que vendían, garbanzos, ¿no? Y afirmaba que la muerte es democrática, ya que al fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Diego Rivera, el pintor, en Sueños de una tarde dominical en la Alameda Central, pintó la Catrina, personaje popular a partir de la calavera garbancera. Este estaba en los huesos, pero con sombrero francés con sus plumas de avestruz. En ocasiones aparece la consigna no a la muerte. Cuestión complicada, porque en cada ser humano muere 1 millón de células por segundo. Caso contrario, en un hombre de 50 años, los biólogos calculan que de no ocurrir una muerte celular, la médula ósea pesaría 2 toneladas y el intestino mediría 18 kilómetros. En los cementerios de Roma antigua, en cada lápida hay una inscripción que dice caro data vermibus. Las primeras sílabas de estas 3 palabras nos da cadáver. Esto significa carne para los gusanos. Para posibilitar la fecundación del óvulo y generar la primera célula del nuevo individuo, el espermatozoide cede parte de su química, las moléculas de ADN. Y el resto, citoplasma, orgánulo, membrana celular, se disuelve y el espermatozoide deja de existir, muere. La muerte en el origen de la vida. Nosotros entendemos que los humanos perduramos a través del ADN y la cultura. En una carrera de relevos, dejamos el testimonio. Hace 10.000 años, en lo que hoy es territorio chino, comienzan a cosechar arroz. En el Mediterráneo oriental, trigo. En nuestra América, maíz. Y llegó el Neolítico, cuyos primeros 5.000 años fueron de idas y vueltas a su condición de cazadores y recolectores. Los hombres primitivos habían inventado la civilización. Los grupos humanos se asientan y surgen las sociedades agrarias. Los grupos se agrandan entonces. Se crean condiciones para el cuidado y la alimentación de los más vulnerables. Entonces se suman los viejos, que no existían en las comunidades primitivas, y las familias numerosas. La circulación de la información se acelera y aparecen las enfermedades, las originadas en la malnutrición, como consecuencia de la vejez, la presbicia, la presbiacusia, la arteriosclerosis, la osteoporosis, la fibromialgia, las degenerativas, la hipertensión arterial. También los cánceres, las epidemias, las pandemias, la zoonosis. Por primera vez habrá excedentes en la producción, la propiedad privada y la monopolización de las mismas, las clases sociales y la lucha de clases, la sociedad, el Estado y la familia. Los hombres y mujeres pasaron de la integración ecológica a las leyes del desarrollo de la naturaleza orgánica de Darwin, a la competencia social y a las leyes del desarrollo de la historia humana de Carlos Marx. Hoy la evolución del hombre es biológica y cultural. Con la aparición del lenguaje, la evolución cultural ganó terreno y está atravesada por la lucha de clases. El fenotipo humano expresa al genotipo junto al fenotipo adquirido, cultural. Hoy, por ejemplo, no se concibe al hombre moderno sin su celular. Según Jacques Monod,
Debido al ritmo acelerado de la evolución cultural, esta ya no afecta al genoma, y la selección no favorece la supervivencia genética del más apto a través de una progenie más numerosa. La polémica al respecto está abierta. Gracias. Les agrego acá un listado para que lo vean con algunas bibliografías y charlas científicas recomendadas. Son de muy buen nivel, escritas por investigadores importantes y que también se han caracterizado estas personas por divulgar, por ser divulgadores, que es lo que pretendemos hacer nosotros acá, tomando la distancia, por supuesto, de todos estos personajes de primera línea con estas ideas. Ahí está Stephen Hawking, está el mexicano Lascano Araujo, Carlos Briones, Arzuaga y Martínez Mendizábal, los españoles, Jacques Monod, el francés, premio Nobel por sus descubrimientos acerca de la teoría molecular, Federico Engel con el origen de la familia, la propiedad del Estado, y Pérez Fernández, un español que nos trae sus estudios filosóficos de la ciencia moderna, que editó acá una editorial nuestra ahora. Bueno, gracias Hugo, gracias por las explicaciones y por este desarrollo que hiciste, ¿no? Que a veces nos quedan dudas, nos quedan muchas preguntas, pero que de alguna manera fuimos relacionando y entendiendo un poco más este largo trayecto que vos decís. Y bueno, y a ustedes en los comentarios, los espero que pongan lo que les gusta, lo que no les gusta, y nos veremos en un próximo encuentro.